Välkomna till Cervantes-institutet. Tack så mycket för att komme indag. Bueno, todos ustedes entienden español, creo. Is anyone that doesn't understand Spanish here? No. So, hablaré en español, pues no tiene mucho sentido en el Instituto Cervantes con todos hispanohablantes hablar en otro idioma que no sea el español, ¿verdad? Ministro consejero de la Embajada de Guatemala, Carlos Decker Molina, Gloria Aranaz, Soledad, presidenta de la Asociación de Profesoras de Español. Queridos amigos, buenas tardes y bienvenidos, como he dicho en sueco. Básicamente lo de hablar en sueco era para impresionar a nuestros invitados de España y que vean que en poco tiempo pues ya el sueco no tiene secretos para mí. Bueno, una de las, yo creo que ya lo he dicho, seguramente más de una vez, que de las mejores cosas, y no la mejor, de trabajar en el Instituto Cervantes es conocer a personas interesantísimas, lo hablábamos, ¿verdad, Gloria, hace poco? Y eso es un activo fantástico, y a personas, algunas hasta de premio Nobel hasta a cualquier profesión igual de digna que las que ejercemos todos. Y sobre todo también el poder invitar a personas destacadísimas. En este caso ya no es el Instituto Cervantes, porque a Javier Aguilera nos conocemos de antes del Instituto Cervantes. La razón es también una constante que sale mucho aquí, Manila es muy importante en el mundo. Y entre otras razones, pues porque Javier y yo trabajamos juntos, ¿verdad? Él era mi jefe en esa exposición. No. Sí, era el comisario y yo estaba por ahí en el comité científico. Bueno, Javier Aguilera Rojas es arquitecto y urbanista, especializado en urbanismo hispanoamericano. Vive entre Sevilla y Madrid. Esto también es bonito decirlo, ¿no? Normalmente dices es de tal sitio, es de tal otro, pero vive entre Sevilla y Madrid. Admirador de Edward Hopper, también esto es muy significativo. Y amante de volcanes y sirenas. Pintor de arquitecturas, playas y jardines. Como arquitecto ha trabajado en la Comunidad y en el Ayuntamiento de Madrid en temas relacionados con el patrimonio cultural. Ha publicado numerosos artículos sobre patrimonio histórico español, americano y filipino. Él estaba un poco preocupado, es decir, lo voy a decir, sí, porque me decía, Javier, las ciudades de América, pero van a pensar que va a ser de las ciudades de Estados Unidos. Digo, no, aquí precisamente no paramos de decir que América no es un país, es un continente. Entonces empezamos además, se recordarán, con los nombres de América, conferencia de Andrés Rivarola hace unos meses, y hemos seguido, porque no en vano, Estocolmo es la Miami del norte de Europa. Entonces, obviamente, nuestro programa está muy presente siempre, Iberoamérica. Y evidentemente esta conferencia pues, se encuadra en esta serie, digamos, de actividades ligadas a lo hispánico en general, ¿no? Autor de libros como El urbanismo español en América, Fundación de ciudades hispanoamericanas y, querido Nelson, Antigua capital del Reino de Guatemala, y también de un álbum de planos históricos de estas ciudades de América. Tiene también, es un gran dibujante y tiene unos cuadernos de viaje, ¿no?, que así se llaman, que son un conjunto de relatos y dibujos sobre ciudades muy variadas: Berlín, Budapest, Roma, Nueva York, Santiago de Chile, Guadalajara, y no podía faltar Antigua Guatemala. Lleva muy pocos días en Estocolmo, yo creo que no le va a dar tiempo, ¿no?, a hacer otro cuaderno de viaje de Estocolmo, pero quién sabe. Seguro que ha hecho ya algunos dibujos, ¿verdad? Y que, quién sabe, a lo mejor es el inicio de otro cuaderno de viaje. Y, bueno, muchas de estas cosas las he plagiado totalmente, precisamente
de la página web de Javier, que es muy fácil recordar. Yo les invito a visitarla porque hay pinturas, hay fotos, hay muchas cosas. Es javierAguilerarrojas.com. Es inteligente. Hay gente que pone la dirección de correo electrónico complicadísima, entonces nunca le llegan los emails porque, claro, siempre te equivocas al teclear. Pero poniendo el nombre y los dos apellidos es imposible equivocarse. Les invito a visitar su página. Y nada más, muchas gracias, Javier, por aceptar nuestra invitación, por venir a ilustrarnos, a compartir tu conocimiento sobre el continente americano. Y nada más, muchas gracias a todos. Javier, tienes la palabra. Bueno, muchas gracias a todos por su presencia aquí esta tarde. Quisiera en primer lugar agradecer al Instituto Cervantes de Estocolmo y a su director, Javier Galván, mi buen amigo y compañero, que han tenido la gentileza de invitarme para hablar aquí de las ciudades de América. Espero que les pueda interesar lo que les voy a contar. Muchas de las imágenes y de los planos históricos que vamos a ver aquí pertenecen a un conjunto de archivos españoles. Entre ellos están el Museo Naval, la Biblioteca Nacional y los servicios geográficos y históricos del Ejército en Madrid, y especialmente los extraordinarios fondos del Archivo General de Indias de Sevilla. Además, otras imágenes me he permitido tomarlas de algunos arquitectos e historiadores de diversos países. Por ejemplo, Ramón Gutiérrez y Jorge Enrique Jardoy de Argentina, Graciano Gasparini de Venezuela, o Fernando Terán, Artigas, Patón y Pina de Madrid, entre otros muchos. En un mundo globalizado, lo que es específico marca la diferencia sobre la homogeneidad. Con las ciudades fundadas por los españoles en América pasa justo lo contrario. Su valor está en la universalidad, en su capacidad de ser iguales en territorios y en épocas distintas en todo un continente. Posiblemente la más grande empresa de creación de ciudades de la historia, llevada a cabo por un pueblo o por una nación, fue la desarrollada por España en América, que llenó un continente de ciudades trazadas de acuerdo con un modelo, con una concepción homogénea que no ha sido igualada por ninguna otra metrópoli. Esta forma geométrica y clara de las ciudades americanas, como vemos aquí, en este plano de Caracas, con esa forma de geometría muy precisa, contrasta con la otra forma de otras ciudades de donde provenían los pobladores, nuevos pobladores de América, como es el caso de la ciudad de Toledo, trazados de una geometría muy intrincada. La fisonomía urbana de todo el continente, de toda América, está caracterizada por el orden y la racionalidad como representa este plano parcial de la ciudad de Caracas. Pues bien, vamos a empezar por algo relacionado con el Nuevo Mundo. Esta alargada línea quebrada que ustedes ven aquí representa nada menos que la costa norte de la isla de Santo Domingo, y es un dibujo realizado por Cristóbal Colón en 1492. Aparecen ahí varios nombres: La Española, que es el nombre que le dio a la isla, Natividad, Montecristi, al extremo izquierdo, San Nicolás, Montecristi, como hemos visto aquí, Natividad, que son las primeras referencias geográficas que hay de la isla de Santo Domingo. Y si lo comparamos con un plano actual de la isla de Santo Domingo, vemos cómo a la condición de extraordinario navegante se añade, en el caso de Cristóbal Colón, la condición de un cartógrafo excepcional, porque es muy parecido ese perfil realizado en aquella época con la costa actual. Bueno, pues desde entonces, cuando llegaron las noticias de este nuevo mundo a los ojos de los europeos, esta extraordinaria noticia se propagó rápidamente por España y por toda Europa. Y empezaron a realizarse planos o mapas
de este nuevo continente, este nuevo mundo. El primero de ellos fue el realizado por el español Juan de la Cosa en el año 1500. A la izquierda vemos en verde todo lo que para entonces se conocía como América, como el nuevo continente. Allá arriba están las islas de Cuba, Santo Domingo, todas las islas de... Este sería el entorno del Mar Caribe, la costa norte de Brasil y de Sudamérica. A partir de que Juan de la Cosa realizó este mapa en 1500, empezaron a hacerse planisferios de este nuevo continente. Quizá uno de los más significativos es el realizado por Martín van der Smüller en el año 1506. Es un planiferio, está grabado sobre madera, es un planiferio que representa ya este nuevo continente que está aquí en la izquierda, que es toda esta zona de aquí. Curiosamente, si nos fijamos, ahora lo vamos a ver con más detalle, para realizar este planiferio, Smüller se basó en las noticias que le habían llegado de un florentino, Américo Vespucio. Entonces, sobre la base de estas noticias fue formando este perfil del continente, Américo Vespucio, que es este que aparece en la parte superior de este mapa, como vemos aquí. Nació en Florencia, pero murió en Sevilla. Y en la parte inferior, a la izquierda, esto que vemos aquí, a la izquierda, vamos a verlo con más detalle, de repente aparece un nombre nuevo. Es la primera vez que aparece el nombre de América en la historia del nuevo continente. Y a partir de entonces, el nuevo continente, que podía haberse llamado Colombia, ya recibe el nombre de América, y recibe el nombre de América en homenaje a Américo Vespucio, y le pone América transformando el nombre de Américo en femenino, como sucede con otros continentes como África, Asia, Europa, también en femenino. Este descuelgue que hay aquí de la palabra A, yo creo que es alguna trampa que me ha hecho Trump porque no quiere que llamemos a América a todo un continente en vez de que sea solo los Estados Unidos. Pero bueno, como podemos ver, a partir de un momento determinado y ya muy recientemente, la historia de los planiferios se acabó y ya podemos ver a América desde el espacio. Bueno, pues vamos a ver algo relacionado con el tamaño y las proporciones de América. América es inmensa comparado con España y con el resto de las naciones europeas. La superficie del continente americano es de 42 millones de kilómetros cuadrados, 84 veces España y 92 veces mayor que Suecia. Y toda Sudamérica tiene una extensión de 18 millones de kilómetros. Morales Padrón, que es un profesor de historia muy importante, español, dice que es muy difícil comprender América sin tener en cuenta sus dimensiones. Vamos a ver algunos ejemplos de cómo sucede esto. Este es un perfil de los Andes. Los Andes, una cordillera andina, tiene 7.600 kilómetros de longitud. Lo que está en amarillo representa los Andes. Tiene una altura media de 4.000 metros y hay algunos picos como la Aconcagua que casi llegan a los 7.000. Y en la parte de la izquierda abajo vemos el perfil de los Pirineos, la cordillera que separa España de Francia. Como veis, las dimensiones son gigantescas. Pero si vamos a otras proporciones, vemos aquí este enorme mapa de Brasil, en donde se compara este río protagonista de Brasil con este otro de aquí arriba, que es el Ebro, que es el mayor río de España. Bueno, como ven ustedes, las proporciones son enormes, comparando el Amazonas con el Ebro. Pero además, no solamente por la extensión y el tamaño de uno y otro, sino también por el volumen de agua que desalojan. Por ejemplo, el río Ebro desaloja 800 metros cúbicos por segundo y el río Amazonas 180.000 metros por segundo. Las dimensiones son gigantescas. Pero además, también son muy importantes las distancias. Miramos una distancia entre México y Buenos Aires, que son dos ciudades americanas, hispanoamericanas. Nos parece que, bueno, tiene cierta proximidad, y sin embargo, la distancia que hay entre México y Buenos Aires es similar a la que hay entre Lisboa o la Ciudad del Cabo, o la que hay entre Londres y Nueva Delhi. El territorio americano es un territorio extenso y diverso. Las selvas y los manglares de América, los españoles se enfrentan con un continente que es completamente distinto a los que estaban acostumbrados a vivir. Cuadros del Orinoco, con esos montículos que llaman tepuis, que se levantan sobre un territorio muy llano.
500 metros por encima de ese territorio, la enorme mole de la cordillera de los Andes, sus picos nevados, o también la diversidad de las selvas tropicales con las que ellos se encontraron, o también los desiertos de la puna andina, o de nuevo que las selvas o los otros desiertos de las mesetas mexicanas, o también la inmensidad enorme de las selvas del Amazonas, o la transparencia de las aguas del Caribe, o incluso la enorme cantidad de volcanes, por ejemplo, en Centroamérica, creo que hay alrededor de 50 volcanes. Esto debió ser impresionante para los nuevos pobladores de América, que se encuentran un continente diverso y muy diferente al que ellos estaban acostumbrados a vivir. Pues bien, este continente tan extenso y tan diverso, los españoles realizaron la fundación de un conjunto de ciudades. ¿Cómo eran las ciudades que fundaron los españoles? Pues bueno, fundamentalmente calles rectas y manzanas cuadradas con una plaza central. Esta foto aérea de Antigua Guatemala demuestra este concepto. Una plaza en el centro y manzanas cuadradas y calles rectas. Una imagen, una foto aérea muy significativa de lo que fue en su momento. En este trazado geométrico siempre está presente la Plaza Mayor. La Plaza Mayor contiene los edificios más importantes de la ciudad, como son estos que he traído aquí, de Antigua Guatemala, el Cabildo, lo que es el Ayuntamiento, el Palacio del Gobernador, o Capitanes Generales, como se llama allí, y la Catedral. Ahí están en Antigua Guatemala. Seguramente un profesor de español me pondría una mala nota o un suspenso porque a la palabra urbanismo le falta la S. Entonces, pues es un fallo, me permiten que me pueda perdonar. La operación de poblar por parte de los españoles no se hace por casualidad. Para los españoles, la urbanización es una meta deseable en sí misma y la ciudad cumple un papel clave. Durante todo el proceso de ocupación del territorio americano por parte de los españoles se van fundando una serie de ciudades. ¿Cómo eran estas ciudades? Bueno, pues en principio había una estructura de calles rectas. Si las calles rectas se cruzan sin ninguna referencia de entre ellas, hay este trazado como es el de Santo Domingo. Si los cruces son perpendiculares, pues se forma esta otra retícula, como en el caso de Santiago de Cuba. Pero en el caso que la distancia entre los cruces sea siempre la misma, se forma una cuadrícula, como vemos aquí en el caso de Buenos Aires. De tal manera que la calle, que vemos aquí, la calle y la manzana, son los elementos fundamentales de todo este conjunto de la ciudad. De tal manera que las calles son el espacio público y las manzanas son el espacio privado. ¿Cómo se desarrolla en su interior este proceso? Bueno, pues primero ahí se traza la plaza, 100 metros de lado a lo mejor, 100 y pico metros de lado. Alrededor de la plaza hay manzanas cuadradas y entonces las casas empiezan a construirse siempre en los bordes. De tal manera, o casi siempre en los bordes, de tal manera que ese conjunto de parcelas que va viendo aquí, las distintas parcelas en las que se divide cada una de las manzanas, con la presencia de la iglesia, esas parcelas se van dividiendo. Y entonces la estructura de la ciudad va creciendo hacia el interior, de tal manera que se va formando una estructura cada vez más compacta, pero siempre con las casas en el borde de tal manera que la alineación permita que se forme la calle. Esto poco a poco va evolucionando, luego la plaza se convierte más que en una plaza en un parque, pero la estructura del conjunto de la ciudad se va densificando cada vez. Este plano permite ver con claridad, es un plano del Servicio Histórico Militar de Madrid, permite ver con claridad todo esto que estoy explicando, ¿no? Esta idea de que los bordes están las casas construidas, en el interior de las manzanas se quedan más libres, se va creciendo desde el borde hacia el interior, aquí está claramente expresado. La calle se convierte de esta manera, hay una calle de la izquierda, es de Granada de Nicaragua, y esta otra es de Antigua. La calle se convierte en elemento fundamental de la constitución de la ciudad. Además de la propia calle, hay una estructura elemental de la casa organizada alrededor de un patio, ¿no? Como vemos aquí, alrededor de este patio. Ese patio se multiplica hacia el interior de las manzanas y en vez de un patio hay dos, ¿no? Como vemos aquí en esta estructura de los patios.
Pero sin embargo luego cuando la ciudad se va construyendo, pues la diversidad de opciones que va habiendo es muy distinta. Un patio colocado de una manera, otro de otra, siempre en el borde de la calle, ¿no? De tal manera que al final se llega a convertir todo en un espacio muy compacto, que el conjunto de las edificaciones se van componiendo cada una de las manzanas. En algunos casos las alineaciones se retranquean para permitir la presencia de algunas iglesias, ¿no? Esta imagen aérea de la ciudad de Granada de Nicaragua permite entender con una claridad más allá de los dibujos cómo era esta estructura de constitución de la ciudad a través de patios que se van multiplicando hacia el interior de las manzanas. Esta imagen de Antigua Guatemala aérea también da una idea de todo este conjunto de calles que se prolongan, alargadas, que se van prolongando, cruzándose, formando manzanas cuadradas y en el interior de las manzanas la construcción. Este es un trozo de un plano de la ciudad de Lima. También hay una representación muy esquemática, pero indica también esta estructura interna de las manzanas. Pero no solamente hay calles y manzanas y la plaza, sino que en el interior de estas manzanas, cuando se construye la ciudad o cuando ya se va evolucionando la ciudad, van apareciendo, porque se han destinado previamente o porque en ese momento se decide hacerlo sobre ellas, van apareciendo iglesias y conventos destinados a las distintas órdenes religiosas, pero sin faltar tampoco, como vemos en este plano, la presencia de un colegio o de un hospital. O sea que no solamente son iglesias las que hay en la ciudad y conventos, sino también otros usos urbanos. ¿Cuál es el corazón de la ciudad? Pues el corazón de la ciudad, sin lugar a duda, es la Plaza Mayor. Este plano de Sucre, de la parte central de Sucre, que tiene una representación muy ingenua, pero que a la vez es muy esquemática, pero también representativa. Está la plaza en el centro de la ciudad. La plaza es el soporte básico de la ciudad. Es el foco generador y por otra parte también, como vemos en este plano de Caracas, no solo el foco generador, sino también el principio de toda la ciudad, a partir de la cual la ciudad se desarrolla. Esta plaza se convierte en el corazón de la ciudad. Hay algunos cuadros muy representativos, como este curiosísimo de la construcción de la ciudad de Antigua, en un plano del siglo XVII, en donde aparece en el centro cómo la actividad de la plaza absorbe toda la ciudad. En el interior de esa plaza hay celebraciones religiosas, hay mercados, hay desfiles, todo tipo de actividades. La plaza no es solamente un mercado, sino también es un lugar de convivencia, como vemos también en algunos otros dibujos representativos de algunas otras plazas americanas, como esta que vemos aquí, o como esta otra de Cuzco, en donde este bullicio interior de la plaza que concentra toda la actividad de la ciudad es muy representativo. Porque la plaza es el símbolo de la ciudad, el propio símbolo de la ciudad. En este plano de México, la Ciudad de México en el siglo XVIII, vemos como la catedral persigue la plaza, los edificios de gobierno rodean la plaza, que podemos ver en esta imagen más actual para ver la magnitud enorme de esta plaza y la importancia que tuvieron la plaza, todas las plazas en todo el proceso. Este dibujo que ven aquí es una acuarela, la verdad es que muy bonita, una acuarela realizada ya en el siglo XIX. En esta acuarela se puede ver que hay una actividad dentro de la plaza, la gente se mueve por ella, está la presencia de la catedral, al fondo está la cordillera que separa la ciudad de Santa Fe de Bogotá, y me he permitido, a pesar de los planos históricos, traerlos a la realidad. La Plaza de Bogotá, la Plaza Mayor de Bogotá, hoy sigue siendo el sitio donde palpita el pulso de la ciudad. No son unas plazas que ya se quedaron allí, sino que siguen siendo en muchos casos un centro de actividad donde la ciudad, como digo aquí, palpita de una manera especial. Bueno, las ciudades realizadas por los españoles en América son ciudades abiertas, y son abiertas en un doble sentido. Por una parte, abiertas a todo tipo de habitantes. En poco tiempo, las ciudades fundadas por los españoles son mayoritariamente mestizas. A diferencia de las ciudades anglosajonas que habían eludido el mestizaje, las ciudades anglosajonas que se inician en el siglo XVII
tienen un sistema de asentamiento con un carácter fundamentalmente disperso, que llegó a un desarrollo no estrictamente urbano, sino más bien una forma de vida de carácter rural. Pero también puede decirse que en la ciudad hispanoamericana, como es este caso digamos aquí del plano de Caracas, como son unas ciudades abiertas en el sentido de que pueden extenderse por el territorio en todas direcciones. Esa idea inicial del primer trazado de Caracas va desarrollándose, y solamente añadiendo módulos iguales al módulo inicial se va formando una ciudad que va creciendo con esa ley de correlación entre las partes más antiguas y las nuevas, ¿no? O, como vemos aquí en este plano de Buenos Aires, se ve claramente este proceso. Hay un proceso donde las manzanas del centro van densificándose y en los bordes van creciendo siempre de la misma manera y de acuerdo con el mismo criterio. Las leyes sobre las ciudades se multiplicaron. El modelo urbano se desarrolla a partir de una serie de temas, de conocimientos adquiridos que formaban parte de un bagaje cultural que llevaban los españoles, de la sencillez de los postulados que contienen, una cuadrícula con una plaza en el centro, de la aplicación de una serie de normativas diversas que habían ido apareciendo en el siglo XVI, de la experiencia que se fue haciendo con las nuevas fundaciones, porque no desde el principio, como ahora veremos, tenían esta forma geométrica, y también de la aportación de ciertas corrientes culturales relacionadas con el Renacimiento, como vemos aquí. La ley más importante que se realizó en América fue la dada por Felipe II en el año 1573. Para esa fecha ya había fundadas muchas ciudades en América. Traigo aquí el texto de lo que dice el artículo 112, que dice: se haga la planta del lugar con calles y solares a cordel y regla, comenzando desde la Plaza Mayor y dejando tanto compás abierto para que la población pueda siempre proseguir en la misma dirección. Un resumen de esta ley, esta ordenanza, que resume muy bien lo que he venido contando hasta ahora. Estas ordenanzas de Felipe II son una auténtica ley sobre la ordenación del territorio y construcción de la ciudad. La legislación sobre las ciudades de América se apoyó en el proceso de fundación, pero no se adelantó a él. Además de esta ley de Felipe II, un poco antes apareció una ordenanza relacionada con el sistema de medidas. Claro, estamos pensando que ahora vivimos con el sistema métrico y pensamos que en todo momento es el sistema de referencia, pero era muy importante tener una escala de las cosas para ver a qué nos estábamos refiriendo. El sistema que se unificó en la época de Felipe II fue la vara castellana, que aparece en multitud de planos. Vara castellana, las varas castellanas, todos los planos, la mayor parte de los planos, vara castellana, de las ciudades fundadas por los españoles y cartografiadas, aparece esta medida. La vara castellana equivale más o menos a 83 centímetros y se multiplica luego en una serie de submúltiplos, como que no voy a hablar de ellos, las toesas, los cordeles, etc. ¿Cuál es el origen de este trazado? Bueno, el origen de este trazado se adentra en la lejanía de la historia, por lo menos de la historia europea. Los griegos ya realizaron algunas ciudades con este trazado, como es el caso de Olinta en Croacia o de Mileto en Grecia, también con esta forma, como veis, de cuadrados. Y por supuesto también los romanos. Los romanos, he traído aquí algunos ejemplos de esta ciudad de Tingat en el norte de África, o de el caso de Turín en Italia. Y también en España, recogiendo esta larga tradición europea de los trazados regulares, hay algunas ciudades que se realizan de acuerdo con este trazado, el caso de Villarreal, una serie de pueblas realizadas por Jaime II en Mallorca, está equivocado, no es Italia, sino es España, o la ciudad de Briviesca, también con ese trazado regular. Poco antes de que la aparición del Renacimiento y de todo el impulso del Renacimiento, un franciscano realizó en el año 1300 este plano de una ciudad ideal, Eiximenis, que representa a una ciudad con un trazado geométrico inusitado para aquella época. Pero el origen realmente
importante es el que proviene del Renacimiento. El orden y regularidad que aparece en el Renacimiento, todas las ideas relacionadas, la relación no solamente del hombre sino también con su entorno, van provocando una serie de proyectos de ciudades ideales realizadas por una serie de tratadistas italianas del Cinquecento, que realizan estas ciudades ideales que nunca se llegaron a realizar porque Europa estaba ya prácticamente construida. Sin embargo, si comparamos alguna de estas imágenes de las ciudades del Renacimiento con una ciudad, un trazado de una ciudad como es este caso de la ciudad de Mendoza en Argentina, vemos como de alguna manera aquella idea del orden y regularidad va a quedarse reflejada en estas nuevas fundaciones que se realizan. Cuando llegamos a América, los españoles llegan al continente americano, sin duda es un continente habitado. Aquí he puesto una relación de algunos de los pueblos que ocupaban el territorio americano antes de llegar a los españoles, los aztecas, seminolas, taínos, más bien hacia el norte, los quiches, los pueblos, o los arabacos, los quechuas, los aymaras, guaraníes, más bien hacia el sur. No puede decirse que por los documentos existentes no puede deducirse que alguna de las culturas mesoamericanas, incluso las que tuvieron más desarrollo, como los incas o como los aztecas, hubiesen adoptado para el conjunto de las ciudades que tenían el modelo del que hemos venido hablando, de una malla reticular, o que tuvieran un esquema de funcionamiento similar al que tuvieron las ciudades españolas en América, aunque algunos casos pueden ser significativos. Este dibujo grabado que aparece aquí fue realizado por este personaje, Theodore Brie. Theodore Brie fue un personaje que nació en Lieja y murió en Frankfurt. Nació en 1528 y murió en 1598. Este fue uno de los grandes artífices de la gran leyenda negra española, porque realizó una serie de dibujos que pretendían mostrar el exterminio que supuestamente habían hecho los españoles con los pobladores americanos. Este plano que aparece aquí es de la ciudad de Cuzco, un plano con una geometría muy precisa, rodeado de murallas, con un gran fuerte aquí. Bueno, pues esto no tiene nada que ver con la realidad de Cuzco. Esto fue inventado por Teodoro de Brie, que por cierto nunca viajó a América, y sin embargo el Cuzco incaico se parece a este dibujo que hay aquí con esta trama gris, y si lo comparamos con el Cuzco actual es este, ¿no? Hay una cierta regularidad en los trazados. Pero otro caso muy importante es el caso de Tenochtitlán en México. El plano de la izquierda representa, hay un dibujo realizado sobre la base de los conocimientos que se tenían de lo que podría ser Tenochtitlán en medio de una gran laguna, y este otro dibujo tan bonito probablemente fue realizado por Alonso Bravo, el que realizó el trazado para el Nuevo México, y representa también la ciudad de Tenochtitlán. No cabe duda de que de alguna manera estas dos fundaciones de estas dos grandes culturas americanas, los aztecas y los incas, influyeron de alguna forma en el trazado de algunas ciudades españolas. ¿Cómo eran estas ciudades? No desde el principio fueron ciudades regulares. La ciudad de Santo Domingo se funda en 1496. Las Antillas fueron el gran laboratorio de experimentación de las ciudades, de la fundación de ciudades. Fueron los casos de La Habana, Santiago de Cuba, Santo Domingo, San Juan de Puerto Rico, como vemos aquí, Cartagena de Indias o Santa Marta. Vamos a ver algunos de estos casos, a través de, como siempre, de estos planos. Este es el caso de la ciudad de Santo Domingo. Hay un trazado más o menos geométrico que ya se avanza que podría haber una geometría regular. Esto es la ciudad de Santo Domingo se funda en 1496. Posteriormente se fundan las primeras ciudades en Cuba. Las primeras ciudades en Cuba, estas tres de aquí, Paracoa, Trinidad, Bayamo, algunas otras, hasta 7, nada tenían que ver con el trazado regular. Tiene un trazado completamente irregular. 1511, 14, 13, la fundación de estas ciudades. Incluso el caso de esta ciudad, este plano de La Habana, este plano muy singular, muy elemental, en donde aparece aquí en el centro el Castillo de la Fuerza. Ahí parece que hay una iglesia, hay un poblado que rodea, esta es la gran bahía de La Habana y la entrada de la bahía. No parece que haya una regularidad muy precisa en la fundación de La Habana en 1519. Tampoco hay un trazado absolutamente geométrico, esto se parece más bien a esa malla que habíamos hablado al principio,
de la ciudad de Santiago de Cuba, o también el caso de las primeras ciudades, la que se funda en la bahía de Puerto Rico, un extremo apuntado de la bahía, o de Cartagena de Indias. Eso es un plano muy curioso, donde aparece un primer trazado de una fortificación, pero no parece todavía que haya un trazado muy geométrico de la ciudad, ¿no? Pero esto cambia en cuanto los españoles llegan a lo que llamaron tierra firme. Llegan primero a Veracruz y de Veracruz a México. Y a partir de México se extienden por todo el Centroamérica, Guatemala, Honduras. Aquí he hecho referencia a los distintos países que actualmente forman todo. Es lo que se llamó el salto a tierra firme. Este es un plano de la Ciudad de México. Después es un plano ya del siglo XVIII, fundada en 1521, y donde aparece una representación de estos trazados, de estas manzanas rectangulares que aparecen en la ciudad con la plaza en el centro. Y este es otro plano, también de la Ciudad de México. Y aquí quería hacer un pequeño inciso en relación con la enorme riqueza de la cartografía de ciudades americanas. Estos son planos que se realizaron todos en América. Eran planos que se hacían allí, con personas que estaban allí, con papeles incluso fabricados en América, con trazas y con leyendas y colores y trazados realizados por autores desde allí. Y esta enorme riqueza es la que nos ha permitido conocer cómo fue todo este proceso y cómo eran esas ciudades que los españoles fundaron allí. 10 años después se funda la ciudad de Puebla de Los Ángeles. Este trazado de manzanas rectangulares que miden 160 por 80 metros de lado, enormes proporciones comparadas con muchas ciudades europeas o españolas de la época, se parece reproducir esa imagen, ese trazado rectangular de manzanas rectangulares que habíamos visto en la Ciudad de México. Pero además de esas fundaciones, también hay otras que se van fundando en toda Centroamérica. Es el caso de la ciudad de Granada, con este plano donde se ve muy bien cómo es esta estructura interna de cada una de las manzanas, que tampoco se aproxima a ese orden y regularidad. Este plano de la ciudad de Oaxaca en México, o el caso que hemos visto tantas veces de la ciudad de Santiago de los Caballeros, de Antigua Guatemala, como en el siglo XVI y como en el XVII se va añadiendo a la traza inicial, o como el trazado ya con esta idea de regular de la ciudad de Guadalajara en México, con una plaza central en donde vemos como alrededor de la plaza está la catedral, la casa de la ciudad, es decir, el cabildo o ayuntamiento, el Real Palacio, los elementos singulares que forman parte de la ciudad que están siempre alrededor de la plaza. También hay otras ciudades que se fundan en México, como San Luis de Potosí. Esto es un plano también del siglo XVIII, muy posterior a la época al momento de fundación de 1592 de la ciudad de San Luis de Potosí. Es un plano en donde hay una división de barrios, ¿no?, con distintos colores, muy interesante desde el punto de vista de ordenación de la propia ciudad. A partir de cierto momento, el proceso de ocupación del territorio se traslada a Sudamérica. Es muy importante el momento en el que Vasco Núñez de Balboa, en 1513, atraviesa el istmo que hoy se conoce como el Istmo de Panamá y llega al otro lado y descubre que al otro lado del mar que se conocía hay otro mar. A partir de ese momento, todo el proceso de ocupación del territorio por parte de los españoles se transforma completamente y Panamá se convierte en un eslabón de una larguísima cadena que va recorriendo toda América. Se funda una ciudad de Panamá. Aquí he puesto abajo un dibujo de este mismo plano porque está tan diluida la imagen que no se ve muy bien. Panamá se funda en 1519 y lo que sucede es que Henry Morgan, un inglés, llamémosle corsario inglés, decide atacar Panamá y el gobernador de la ciudad de Panamá, para que no caiga en manos de los ingleses, decide explotar unos polvorines que hay y Panamá se incendia y se desaparece la ciudad. Aunque posteriormente se funda, en 1573 se vuelve a fundar la ciudad de Panamá. Y vemos aquí estos dos planos que lo que os decía antes de la enorme riqueza cartográfica que tienen, representan lo mismo y sin embargo son tan diferentes. La traza es la misma, es una plaza donde además
poco distinta, porque las calles salen de la mitad de las manzanas, ¿no? Aquí se ve también. En este le dan mucha importancia a la escollera que hay alrededor de la ciudad. En este le dan mucha importancia al contenido de la propia ciudad, donde están dibujadas las casas de una manera que indica la compacidad que hay dentro de cada una de las manzanas. Dos planos distintos de una época muy parecida y que representan a la misma ciudad. Después de Panamá, con la fundación de la ciudad de Lima, en 1534, parece que ya se consolida definitivamente este modelo del que hemos venido hablando. Es muy curioso porque esta imagen, este círculo que hay aquí, es el Hospital Real de San Andrés, fundado en 1538 y que es considerado el hospital más antiguo de Perú y de Sudamérica. También se fundaron en esa misma época los hospitales de San Bartolomé y Santa Ana. Perdone que haga este inciso sobre el tema de los hospitales, porque parece que en las ciudades solamente había iglesias, conventos, catedrales, y hubo también algo más que todo eso, ¿no? A partir de Lima, la cuadrícula se extiende por todo el territorio americano. Aquí vemos un extraordinario plano de la ciudad de Quito. La ciudad de Quito se funda en 1535 y está en la falda del volcán Pichincha, a 2.800 metros de altura, y la fundación se lleva a cabo con 200 vecinos. Este plano sí que se sabe de quién fue, es de un tal Dionisio Alcedo, aunque es un plano del siglo XVIII, de 1734. Destacan aquí la utilización de 4 colores: el rojizo, el verde esmeralda, el verde oliva y el sepia. Visto desde arriba es como si fuera una panorámica, una perspectiva, porque la ciudad se extiende hacia arriba, aparecen las montañas que rodean la ciudad de Quito. En el caso de Quito sucede una cosa muy curiosa, porque la Plaza Mayor, que está aquí, no fue la protagonista de toda la actividad que se realiza en Quito. La Plaza de San Francisco, que es esta que está aquí, un poco más arriba de la Plaza de Mayor, fue la protagonista de toda la actividad que hubiera tenido la Plaza Mayor, porque está en el frente de ella está un enorme convento que ocupa 2 manzanas de la iglesia de San Francisco. Muy curioso lo que pasa con la iglesia de San Francisco. Aquí vemos un grabado del siglo XIX donde vemos la actividad de la plaza. Es un mercado, se ha convertido en un mercado, que es una de las funciones que tenían las plazas en su momento. Pero una cosa muy curiosa que aparece aquí, este edificio de la iglesia de San Francisco tiene una escalera que está aquí, es esta que vemos aquí. Esta es una escalera que diseñó Borromini para una de las zonas de la ciudad del Vaticano. Fue llevada nada menos que no sé cuántos miles de kilómetros a la ciudad de Quito. Una cosa muy singular que indica que la cultura se traslada desde Europa, por medio de los españoles, hasta América, no solo para fundar grandes catedrales o edificios, sino también para intervenir en alguna manera en el espacio urbano, como es este caso muy interesante de la Plaza de San Francisco. Bueno, hemos visto antes el plano de la ciudad de Bogotá, en Colombia. Aquí lo traigo de nuevo, es el plano completo, en donde no solamente está en el centro, aquí se puede ver cómo está el título del plano. La ciudad fundada en 1535 por Jiménez de Quesada, Domingo Esquiac firma el plano, escala de 3.000 varas castellanas, una leyenda donde explica todo lo que hay dentro de la ciudad. Esto ya son las curvas de nivel que luego formarían parte de la estructura topográfica. Es un plano realizado por ingenieros militares que desarrollaron una labor importantísima en todo, como veremos luego sobre otros temas. También está el caso de Sucre, en Bolivia, parecido, un dibujo parecido al que habíamos visto de Quito, en donde también hay una representación esquemática de las manzanas muy interesante, ¿no? Sucre inicialmente fue llamada La Plata, creo que tuvo hasta 4 nombres, no recuerdo cuáles son. En 1623, por hacer alguna referencia, además de los trazados, pasaré un poco más rápidamente, como el caso de Huánuco en el Perú, donde ya aparece esta traza. Es muy curioso este plano de Huánuco, en donde vamos a ver cómo algunos elementos de este plano, como son esta representación de un ángel con unos escudos, el título de la ciudad, Plan topográfico de la muy noble y leal ciudad de San León de Huánuco de los Caballeros, la escala de las varas castellanas, el centro de la plaza, la leyenda con todos los
con todos los elementos que hay en el interior de la ciudad, las parroquias, los hospitales, los beaterios, etc., ¿no? También Huamanga, luego llamada Ayacucho en el Perú, también es otra ciudad, de trazado regular, con estos planos que eran el borde de la... O el caso muy interesante de la ciudad de Santiago de Chile, en donde al borde del río Mapocho, que es este que hay aquí, hay una enorme cañada que actualmente se ha convertido en una alameda importantísima en la ciudad de Santiago de Chile. También Cuenca en el Ecuador. Bueno, en realidad estos dos planos son planos de las actas de fundación, es decir, que a partir de cierto momento los españoles llevan para fundar las ciudades los planos con los que hay que hacerlas. Y en el acta de fundación, que es un acta formal de donde interviene el escribano, donde intervienen las autoridades, ya se define cómo tiene que ser esa ciudad. Pero no se define de una forma no solo esquemática, sino también este plano que vemos aquí de San Juan. Las calles están coloreadas de blanco y la plaza, o sea, están indicando cuál es el espacio público, eso que veíamos al principio. Las manzanas están coloreadas de rojo, es decir, que también están indicando las manzanas. Y los escudos no hacen otra cosa que representar la importancia que recibe el acto de la fundación, como también sucede en este plano de Mendoza. O sea, ya estas actas de fundación se han convertido en elemento fundamental a partir del cual se van haciendo las ciudades. Coincidiendo con esto que acabo de decir, un interesantísimo plano de la ciudad de Caracas, que también reproduce esta imagen que acabamos de ver. Las 24 manzanas que forman la ciudad de Caracas entre dos cordilleras, una que se la separa de la costa y otra que la separa hacia el exterior del interior, ya está el trazado de la ciudad que se hace en el momento de que se hace la fundación de la ciudad. Ya hay una intención explícita de que sea de esa manera. Bueno, la extensión de las fundaciones por toda la cordillera andina se prolonga durante todo el siglo XVI. Aquí he puesto simplemente una relación de las ciudades que se van fundando, que llegaron a ser, bueno, lo son, centros regionales muy importantes de toda América. Y con este plano de la ciudad de Caracas tan impresionante, este plano de la ciudad de Caracas, que aunque no es de la zona andina, a mí me parece que ese seguramente es el plano más bonito que se conserva en el Archivo de Indias. Por una parte tiene una idea de una cuadrícula, la idea renacentista de la cuadrícula, ¿no? Una cuadrícula, 16 por 16 manzanas. Es una forma ideal de representar la ciudad, pero esa idealización se concreta cuando resulta que las manzanas que van formando se van ocupando de distinta intensidad en función de lo que hay construido en su interior, luego lo que nos indica que al lado de la idealización hay una concreción física de cómo es. Y además el plano se divide en cuatro partes que representan 4 barrios, pero tampoco son exactamente iguales cada uno, sino que son diferentes, que también esa idea hace que esa idealización sea distinta. Y además en la ciudad se implanta sobre un territorio, y ese territorio no es un territorio plano, es un territorio que tiene sus propias cañadas. Es decir, que la idea es que la ciudad se implanta independiente del territorio, porque la cuadrícula se superpone a él. A lo largo del siglo XVI también se fundan otra ciudad, como el caso de Buenos Aires en 1580, también con estos dos planos tan distintos, como son este de aquí y este otro. Eso es. Este plano indica esa idea que teníamos, que he contado ya al principio también, de que la cuadrícula se extiende por todo el territorio. No solamente en el siglo XVI llegamos a todo el continente sudamericano, sino que también, y ahora voy a beber un poco de agua antes de que me quede seco, sino que también los españoles llegan a Manila, que se fundan, como bien sabe Javier, en 1574, también con un trazado de manzanas regulares al borde de este río que vemos aquí, y como esta idea de la representación de Manila aparece curiosamente. Esto que ven aquí es una representación de Manila, pero que es la tapa de un arcón, ¿no es así, Javier? De un arcón que se conserva, creo que en la ciudad de Puebla, en México,
y que representa de una manera completamente distinta de lo que es seguramente dibujada por algunos de los habitantes de Manila en aquel momento, ¿no? Completamente distinta. O sea que en el siglo XVI ya los españoles habían llegado al mar de China. En el siglo XVI los dos grandes virreinatos que había en América son estos que ven aquí: el virreinato de Nueva España, que de color marrón oscuro, y el virreinato del Perú. Esta organización administrativa, estas demarcaciones territoriales, implicaban la organización virreinal de los territorios americanos. Las demarcaciones territoriales fueron virreinatos, fueron audiencias, fueron gobernaciones, fueron cabildos, pero nunca fueron colonias. No, los españoles no hicieron colonias en América. Estos territorios formaban parte de la corona española, de igual manera que las regiones españolas. El impulso fundacional del siglo XVI decrece notablemente durante el siglo XVII, pero vuelve a hacerse más intenso durante el siglo XVIII. Aquí vemos estas dos imágenes de las ciudades fundadas en el plano de la izquierda hacia 1580. Cada uno de los puntos representa una de estas ciudades mucho más numerosas en el 1630, con estas demarcaciones territoriales que aparecen aquí. Este impulso del siglo XVIII, fundacional del siglo XVIII, quizá la época de Carlos III, hace una extensión hacia espacios que hasta entonces eran improductivos, se consolidan las fronteras, se hacen expediciones científicas que ayudaron a un mejor conocimiento cartográfico, botánico, geológico, y se realizó un enorme esfuerzo de fundación de numerosos núcleos urbanos nuevos. Se realizaron fundamentalmente en estos territorios. Por una parte, que están marcados aquí, la zona de las Californias, Nuevo León, en el norte de México, Cuba, veremos la fundación de la Nueva Guatemala, la región de Cartagena de Indias, la frontera del sur, la banda oriental y Argentina, en estos territorios. No voy a entrar en contarles lo que se hizo en cada uno de ellos, porque sería muy prolijo contarle todo ellos, pero bueno, entraré en algunos detalles. Por ejemplo, la fundación de estas ciudades tan importantes de hoy día de los Estados Unidos: San Francisco, Monterrey, Los Ángeles o San Diego. En 1776 se funda San Francisco, en 1781 Los Ángeles o San Diego en 1769, además de una enorme relación de pequeñas misiones que fueron apoyando todo este proceso de consolidación de este territorio que hoy forma parte de los Estados Unidos. Aquí algunos de estos planos, que ya son del siglo XIX, indican cómo, a pesar de la sencillez de esta inicial que tuvieron, aparecía, como ven aquí, la plaza cuadrada, completada de manzanas cuadradas, como es el caso de Monterrey, como el caso de Santa Fe en Estados Unidos, que está en el norte de Texas, como también aparece esta idea de plaza central. Y luego voy a hacer algunas referencias, pero muy por encima, de algunas ciudades en dos sitios. En Cuba, entonces, fundamentalmente lo que va apareciendo es que las plazas van siendo de distintos tamaños, ya ocupan 4 manzanas, como en este caso de aquí, de San Julián de Güines. Siguen siendo de esta forma geométrica que permanece durante todo el tiempo. Perijá, también en Cuba. Muchas de estas fundaciones tienen un carácter mucho más rural, no son grandes centros administrativos, sino son poblaciones que se fundan relacionadas con el cultivo del café o del tabaco en muchos sitios, pero que a pesar de su sencillez, a pesar de su sencillez en el sentido de que no iban a ser grandes poblaciones, siempre se acude a esta idea original que se ha ido trasladando a lo largo de los años, ¿no? Como este curiosísimo plano de la ciudad de Manajay en Cuba, que es un plano precioso, con estos grandes escudos que aparecen aquí arriba, un esquema muy geométrico de todo, con estos adornos tan delicados y trazados donde aparecen también las manzanas de una forma muy esquemática en su interior. O este otro plano de Nueva Paz en Cuba, que se repite, la única diferencia es que la división de las manzanas es mucho mayor. Las parcelas son mucho más numerosas y que probablemente el tamaño de las manzanas, en vez de ocupar ser 100 metros, pues eran mucho más pequeños, de 60 o 70 metros.
En Chile también hay nuevas fundaciones. En el sur de Chile, aunque propiciada por la corona española, se llevan a cabo por parte de los gobernadores locales, que son los que se encargan de realizar estas nuevas fundaciones sobre el territorio. Santa Cruz de Tiana en Chile, fundada en 1743, podría haber sido un plano del siglo XVI, sin embargo es de 2 siglos después y todavía está latente el pálpito de aquellas primeras fundaciones. O este caso de esta ciudad con este nombre tan curioso de Curicó, en Chile, ¿ves? En donde aparece esta nueva idea, o San Rafael de Rozas, que ahora se llama Illapel, no sé, los nombres van cambiando, o San Javier de la Bella Isla, quizá esto lo he traído como un homenaje a Javier Galván, o este otro plano de Nueva Concepción, vuelve a ser un plano como veíamos hace 2 siglos, o sea que la idea continúa, ¿no? Vuelven a ser planos muy distintos de todos estos, o este otro de San Carlos en Chile, en medio de una zona que pudiera hacer selvática, aunque no lo es, pero sí una zona arbolada, y en donde la flor de lis quizá haga referencia a la idea de la monarquía de los Borbones, ¿no? Pero hay un caso muy singular. En 1773, esta es una maqueta de la ciudad de Antigua. Antigua había sufrido muchísimos terremotos a lo largo de su historia, pero en 1773 sufre un terremoto de tales proporciones que la ciudad queda muy destruida. No en vano está rodeada de 3 volcanes, el volcán de agua, el volcán de fuego y el Acatenango. Quizá debido a eso, esos terremotos se multiplicaron durante mucho tiempo. Pero en esa fecha el impacto del terremoto fue tan tremendo que produjo tales destrozos en la ciudad, como ven aquí, que no tuvieron más remedio que abandonarla, ¿no? Es impresionante ver todavía cómo estas imágenes de la ciudad destruida por el terremoto impresionan para los que pueden ir a visitarla. Entonces se decide hacer una nueva fundación, que es la Nueva Guatemala, pero aquí ya hay una idea completamente nueva de las fundaciones, una idea muy de la época de la Ilustración. La naturaleza ha empezado a estar en la ciudad. La idea de que la naturaleza debe pertenecer a la ciudad ya está presente, como ven aquí, porque el propio trazado de la ciudad está rodeado de estas hileras arboladas con estas rotondas que indican que ya la ciudad ya tiene una relación con la naturaleza, o que la naturaleza, la idea del arbolado, penetra en la ciudad. Y además también ya no solamente hay una plaza en el centro, hay 4 plazas que rodean la ciudad. Y además de la estructura ya no son manzanas cuadradas, sino que hay una gran diversidad en la forma de las manzanas dependiendo de la estructura. Eso quizá nos hace recordar aquel plano que les enseñaba al principio de ese monje franciscano que se llamaba Ximénez, que precedió a los tratadistas del Renacimiento, que tiene cierto parecido con este trazado, pero que yo creo que ya este plano está inmerso en esta nueva manera de entender la ciudad del siglo XVIII. Tenemos 2 planos de los territorios americanos para explicar que las ciudades fueron desde el principio los centros neurálgicos, como explica aquí, de todas las divisiones administrativas. En ellas están, como he explicado durante todo este tiempo, la sede de los organismos civiles eclesiásticos, y sin embargo esa gran organización territorial que habíamos visto de los 2 virreinatos, el virreinato del Perú y el virreinato de Nueva España, en el siglo XVI, en el siglo XVIII, con la llegada de Carlos III, esas divisiones administrativas se multiplican y aparecen las capitanías generales, las audiencias, las distintas demarcaciones territoriales que hacen que la administración del territorio se haga de una manera menos centralizada y más diversificada. Los límites de los territorios son estos que aparecen aquí, sin entrar en el detalle de lo que es cada uno de ellos, pero sí que esta imagen de los 2 planos de América y con estas divisiones sí que dan una idea de esta situación. Bueno, hemos visto hasta ahora que las ciudades de América éramos, todas las que hemos visto, ciudades abiertas en ese doble sentido del que habíamos hablado. Por una parte, abiertas para toda clase de población, donde el mestizaje desde muy pronto sí aparece, y también abiertas en el sentido de que podían extenderse en cualquier dirección, como vemos en este plano de Caracas, otro plano de Caracas que vemos aquí. Pero además de las ciudades abiertas, hubo también unas ciudades cerradas.
como vemos en este plano, de la ciudad de Trujillo, en Perú, una ciudad que está a 5 kilómetros de la costa, ya en la costa del Pacífico. En el siglo XVI, los españoles llevaron a cabo lo que se denominó la carrera de Indias, que era unas series de convoyes que, saliendo de Sevilla, llegaban hasta las costas americanas, y lo que sucede es que las potencias europeas, interesadas en las riquezas que podían transportar estos convoyes, deciden que hay que hacer algo para intentar apropiarse de estas riquezas, ¿no? El fluido de mercancías, de personas y de ideas que recorría América Española de ciudad en ciudad se derramaba especialmente en los extremos, los puertos marítimos. La potente maquinaria administrativa del Consejo de Indias permitía mantener este circuito a través de estos convoyes, pero también a través de estos puertos, ¿no? Sevilla era el puerto de América, en aquel momento. Sevilla, como ustedes saben, tiene al otro lado de Guadalquivir un barrio muy sevillano que se llama el barrio de Triana, y hay una canción popular que refleja muy bien la idea que se ha tenido durante mucho tiempo de Sevilla relacionada con América, que dice: viva Sevilla y los barcos que llegan de las Antillas, viva Triana y los barcos que vienen desde La Habana. Esta canción popular no hace sino reflejar esta relación que había entre Sevilla, puerto de América, y La Habana por otro lado. Pero, curiosamente, esta relación no solamente es con Sevilla y La Habana, sino que se prolonga hasta Manila, en el mar de China. De tal manera que durante un cierto tiempo el recorrido que se hacía por estas convoyes que iban de un lado al otro del mundo se llegó a convertir en la ruta más transoceánica de su época. Hay una frase que explica un poco azahar de ida, azahar de Sevilla, y canela de vuelta, que era la canela que había en Asia que venía de vuelta. De tal manera que se conectaba la ciudad de Sevilla, que llegaba hasta la ciudad de Veracruz atravesaba México hasta Acapulco, desde Acapulco llegaba a Manila, Manila volvía más hacia el norte, de nuevo hacia México, hacia Acapulco, Acapulco iba a Veracruz, de Veracruz a La Habana y de La Habana a Sevilla. De tal manera que Asia, Manila, que está aquí, recogía productos de todas las zonas de Asia, desde Japón, China, todas las islas, se recogían esos productos, de tal manera que Asia se conecta con América, el galeón que llega hasta Acapulco. El galeón de Acapulco se mantuvo durante 230 años, o sea, 230 años se realizó esta ruta entre Manila y Acapulco. Todas esas mercancías llegaban aquí, se distribuían por América con unos circuitos muy complejos, salían desde Veracruz de nuevo hasta La Habana, y desde La Habana llegaban hasta Sevilla. Sevilla al principio, luego Cádiz, y se prolongaban por toda Europa. De tal manera que los tres continentes, Asia, América y Europa, estuvieron interconectados durante mucho tiempo. Este circuito de intercambios se realiza a través de unas rutas de navegación, que son las que están aquí en este mapa explicadas. Por una parte, vienen desde España, llegan hasta Veracruz, hasta otros lugares de Sudamérica, y luego desde La Habana vuelven de nuevo hacia España. Pero algunas naciones europeas están deseosas de participar en las riquezas del Nuevo Mundo, y en vez de establecer una guerra convencional con la apropiación de los territorios, fundando nuevas ciudades en esos territorios, que hubiera exigido pues grandes recursos y la utilización de un ejército muy grande, optan por una solución más rápida, más segura y menos comprometida, que es la piratería. Entonces los grandes, Inglaterra se ocupa de armar algunas flotas al mando de dos ingleses almirantes que llegaron a ser muy importantes, Francis Drake y John Hawkins, que no solo atacaron las flotas, sino atacaron también los puertos. Entonces Felipe II decide
que para enfrentarse a esa situación hay que llevar a cabo un proceso que implicó un gigantesco esfuerzo de construcción de fortificaciones que llegó a constituir el mayor conjunto defensivo realizado unitariamente en su época. Para ello acudió a un experto militar, ingeniero militar, Bautista Antonelli, cuya firma está aquí, al que encargó a partir de 1586 realizar un conjunto de fortificaciones, especialmente en el entorno del Caribe. Estos proyectos de fortificaciones no solo fueron realizadas por Bautista Antonelli, sino por otros muchos ingenieros militares. Esto Javier Galván se lo sabe muy bien. Entre los que están no solo Bautista, sino también Juan Bautista, su hijo, y algunos otros. Estos militares estaban imbuidos por las ideales del Renacimiento, como algunos trazados de ciudades, como hemos visto algunas principios de ciudades, y que en el momento de llegar a América tienen que aplicarlos, pero no se aplican de la manera con la regularidad que aparecían en los tratados de las ciudades ideales renacentistas, sino que los castillos medievales, con sus murallas muy altas y con sus torres altas, habían perdido su carácter defensivo ante las nuevas técnicas de ataque y defensa, y entonces aparece lo que se conoce como el sistema fortificado de abaluartados. El sistema abaluartado es un nuevo sistema de fortificaciones que está basado fundamentalmente, bueno, aquí vemos algunos ejemplos, hay unos baluartes, hay unos grandes fosos, hay unos elementos que salen hacia el exterior con distintos, esto le llamaban lengua de sierpe, contraguardia, unos merlones y adarves, distintas características de las construcciones abaluartadas, pero que el baluarte, que es se convierte en protagonista de las nuevas fortificaciones de América. Pero claro, y estas fortificaciones se deben de extender a los puertos que están en el entorno del Caribe, de tal manera que las construcciones realizadas, fortificaciones hispanoamericanas, llegan a constituir el mayor conjunto defensivo realizado unitariamente en su época, como explica aquí, donde abarca un montón de puntos del entorno del Caribe y también, como en el caso de Acapulco, ¿no? De esta manera, aquellas ciudades abiertas que hemos visto al principio, que eran la característica de las ciudades fundadas por los españoles en América, se convierten en ciudades cerradas. Veracruz con sus murallas, San Juan de Puerto Rico con las murallas, Santo Domingo, Cartagena de Indias, son ciudades cerradas que están limitadas por sus propias murallas. Aquel dibujo inicial que habíamos visto de La Habana, con este pequeño fuerte inicial, con la pequeña iglesia, con tal, pero se convierte en que La Habana, este es el castillo de la Fuerza en La Habana, un castillo plenamente renacentista, con estos bastiones que se prolongan alrededor de un cuadrado. Este castillo de la Fuerza, que está aquí en el interior de La Habana, hay que prolongar esa defensa y se construyen estos dos otros fuertes, que son el castillo de la Punta y el castillo del Morro, que es este de aquí. Este plano es un plano de Antonelli, está aquí firmado por Antonelli, y en donde aquellas fortificaciones ideales con esos trazados muy geométricos tienen que acoplarse a los nuevos territorios, al nuevo terreno, con unos terrenos con terraplenes, con formas escarpadas, con tal. Entonces ya se acoplan de tal manera que al final aquellas construcciones ideales renacentistas se convierten en construcciones muy orgánicas, donde la organización de los distintos elementos ya van variando, y entonces sí, aparecen en estos esquemas estos bastiones, pero por otro lado unos distintos elementos que se van acoplando los distintos niveles del terreno para formar una estructura muy orgánica, ¿no? De tal forma que el sistema de fortificaciones de La Habana se transforma, y entonces por un lado está la Fuerza, ese que habíamos visto al principio, el Morro y la Punta, y la muralla. Esto es en el siglo XVI y XVII. Es una foto tomada desde el fuerte de La Habana, y aquí en el otro extremo está el fuerte de la Punta. Esta es la entrada de la bahía de La Habana. De tal manera que uno se puede hacer una idea actual de cómo era esta estructura que defendía la ciudad. Los fosos de estas fortificaciones eran gigantescos, como muestra esta foto también de la propia fortaleza del Morro. Pero sin embargo ya en el siglo XVIII las fortificaciones aumentan en su
en su estructura y se extienden por el territorio de una manera mucho más amplia, ¿no? Los bastiones aparecen, se multiplican hacia el interior del terreno, de tal manera que ya en el siglo XVIII los tres elementos iniciales de la fuerza, el morro y la punta, se multiplican y aparecen fortalezas que defienden el territorio más desde el exterior. San Lázaro, el Príncipe, Atarés, todo esto del siglo XVIII. De tal manera que la ciudad de La Habana, llamada la Perla del Caribe, queda protegida por estas fortificaciones que la contienen, ¿no? Otro caso importante es el caso de San Juan de Puerto Rico, también, que tiene dos fortalezas, una en un extremo, en el Castillo del Morro, que también se llama el Morro como el de La Habana, y el Castillo de Santa Catalina, que ahora veremos. Este es el Castillo del Morro, que está aquí en este extremo. Esta es la ciudad de San Juan de Puerto Rico. Y este es el Castillo del Morro visto desde el frente, con esta idea que les explicaba de que ya no es un trazado muy geométrico, sino es un trazado que se acopla completamente al terreno, que se va diluyendo en el conjunto de los terraplenes que aparecen en todo este extremo de la punta o en el otro extremo, el Castillo de Santa Catalina, también en San Juan de Puerto Rico. En el caso de Cartagena de Indias también sucede que es una gran bahía que permite la entrada de los barcos y que la ciudad queda protegida a través de esta bahía, con un poco más de detalle. Es curioso, aquí tenía alguna referencia brevemente de lo que en 1792 un inglés, Edward Vernon, con 186 buques, 27.000 hombres, decide intentar apropiarse de Cartagena de Indias, porque Cartagena era un lugar muy singular de todo el recorrido de las mercancías de Europa. Sin embargo, un español, Blas de Lezo, defendió la ciudad. Había una proporción de 8 ingleses por cada español, pero este hombre era un almirante que tenía grandes conocimientos tácticos y logró derrotar a los ingleses, que tuvieron que retirarse. Los ingleses perdieron, según cuentan, 50 barcos y 15.000 hombres en esa batalla, pero no consiguieron conquistar Cartagena de Indias. Curiosamente, los ingleses desde Londres ya habían emitido una moneda que certificaba el aniversario de la victoria de Vernon sobre Cartagena de Indias, moneda que nunca llegaron a poder utilizar. Medio hombre, ¿no? Eso que era medio hombre, sí. Bueno, estos son algunos castillos. Es el castillo de San Felipe de Barajas, de Cartagena de Indias, que está aquí, o este otro castillo de Fernando de Bocachica, de Cartagena. Algunas fortificaciones de otras ciudades, como este caso también de San Juan de Ulúa, en Veracruz. Aquí está de nuevo la firma de Bautista Antonelli, aquí arriba. Este es el castillo de San Juan de Ulúa, en Veracruz. O la ciudad de Campeche, una pequeña ciudad en la costa mexicana, que también se rodeó de murallas, como estas que hay aquí. O el caso de Trujillo del Perú, como hemos visto, ese plano que hemos visto anteriormente. Algunos otros castillos se realizaron, como el caso de San Agustín de la Florida, o el castillo de San Marcos, este de San Agustín de la Florida, basada en un cuadrado, con sus 4 bastiones, o también este otro de Acapulco, que en vez de un cuadrado es un pentágono, pero también con sus bastiones correspondientes. Y, como no, el castillo en las fortificaciones de La Habana, murallas que han permanecido a pesar de las múltiples guerras que ha sufrido la ciudad de Manila, y sus murallas siguen permaneciendo a pesar de estas guerras. He traído aquí 2 imágenes que son representativas, que es la entrada de los tanques norteamericanos en la ciudad de Manila, que había sido ocupada por los japoneses, tanques que consiguieron destruir casi todo el interior de la ciudad, y bueno, un poco sea la recuperación de esta portada en la actualidad. Fortificaciones ahora están rodeadas de un campo de golf, o sea, cosa muy singular por otra parte. Y en el otro extremo del continente está la ciudad de Montevideo, que primero se construye un cuartel aquí en medio de la ciudad, en medio de esta península, y posteriormente el trazado de la ciudad engloba este cuartel con este diseño. Pero en un momento determinado, en el siglo XIX, la muralla pierde su sentido. Entonces
no tiene sentido defensivo porque la ciudad ha crecido hacia el exterior y las murallas se derriban, como es el caso de La Habana, y se construye este largo paseo, llamado inicialmente el Paseo del Prado, que recuerda al propio Paseo del Prado madrileño, ahora ya tiene otro nombre, de tal manera que la ciudad histórica se funde con la ciudad nueva. Este plano también magnífico, realizado por militares españoles, se ve como ya todo el trazado de la ciudad histórica, ya la muralla ha desaparecido y todo es ya una unidad en su conjunto. Intramuros es entonces ya solamente una pieza de todo el puzzle urbano, aquella idea inicial de la ciudad que está aquí, que luego fue creciendo para formar una segunda muralla, que luego crece un poco aquí y luego crece un poco más hacia el exterior. Entonces Intramuros, que es solamente esto, la Habana antigua, ya solamente es una pequeña pieza de todo el puzzle urbano. Y la ciudad de dentro entonces ya se funde con la ciudad de fuera, con esta imagen aérea tan bonita que vemos aquí de la ciudad de La Habana, que ya se prolonga más allá de sus antiguas propias murallas hacia el interior del territorio. Las antiguas fortalezas y murallas, como testigos de la historia, se han convertido en la huella firme y contundente del pasado y forman parte de la memoria colectiva de la ciudad. De esta manera, las ciudades fortificadas, todas estas que hemos visto, y las ciudades abiertas que hemos visto, como esta imagen aérea de la ciudad de Sucre, como esta imagen tan representativa de la antigua Guatemala, forman cientos de ciudades que llenaron América bajo un mismo modelo. Una historiadora, Catalina Romero, hace unos años, ya algunos años, realizó una investigación con una relación completa de todas, aquí hay solo una pequeña muestra de todas los cientos de ciudades que se realizaron en América durante los 200 o 300 años que los españoles, la corona española estaba allí. Ciudades han sido representadas, que de Catalina Romero han estado representadas en un plano que se han ido poniendo una por una, desde California a la Florida, desde México a Cuba, desde Guatemala a Puerto Rico, de Nicaragua a Santo Domingo, de Panamá a Caracas o de Quito a Cartagena, de Bogotá a Lima, de Guayaquil a Arequipa, como ven, es que es todo el territorio lleno de nuevas ciudades, o de Sucre a Montevideo, de Potosí a la Asunción, o de Santiago de Chile a Buenos Aires, de Concepción a San Juan. Un territorio lleno de ciudades, una forma, la cuadrícula hispanoamericana, esta de la que hemos venido hablando, una forma de construir ciudades que caracterizó la organización de todo un continente, América, continente, América. Todos estos planos que hemos visto de ciudades, son ciudades dibujadas que hemos visto, son la historia de la cartografía. Pero ahora ya las ciudades las podemos ver no solo representadas en los planos, sino representadas también a través de, o bien de vista de pájaro, o bien desde un dron, o bien desde un satélite. Entonces, aquellas ciudades dibujadas se han convertido en ciudades construidas, se convirtieron desde siempre en ciudades construidas. Y ahora puedo hacer un pequeño recorrido por algunas de ellas para que veamos cómo aquellos planos se han convertido, no solamente eran planos, sino que eran realidades que se fueron construyendo, como este caso de Sucre en Bolivia, como este es de la Ciudad de México, donde ya el plano se ha convertido en una realidad física concreta, como Puebla de México, aquellas manzanas rectangulares que veíamos, San Luis de Potosí, Guadalajara en México con sus plazas que rodean la catedral, Morelia, todos estos trazados con esa estructura. Cada una de esas fotos se representa una cierta unidad, a pesar de la diversidad de cada una de ellas, representan imágenes, Oaxaca, de ciudades distintas en distintos momentos. Campeche, habíamos visto un plano con una muralla que rodeaba la ciudad de Campeche, aquí está la muralla que rodea la ciudad. Lima, en Perú, de esa plaza que habíamos visto en Perú, con esas fotos vista desde aérea. Trujillo, recuerdan ese plano que veíamos del trazado de la muralla de Trujillo, también ha superado la muralla, pero ha seguido formando parte de la estructura de la ciudad. Cajamarca en el Perú, Ayacucho, Quito, con aquella plaza de San Francisco que veíamos, tan singular, Ibarra en Ecuador, ciudades no importa que fueran muy importantes o menos importantes, Cuenca,
con esa estructura donde se ven las cubiertas de tejados, o Huánuco, en Ecuador, la ciudad de Guatemala, la nueva ciudad de Guatemala, con la plaza de la catedral, la plaza central, ciudades a lo mejor más pequeñas, o como ese plano tan curioso que vimos con ese nombre tan singular de Curicó, convertido en este trazado de ciudad. Concepción, también en Chile. Buenos Aires, que ya en el siglo XX abrieron estas avenidas diagonales en relación con esa estructura de manzanas que habíamos visto. San Juan en Argentina, aquellos planos de fundación que vimos de San Juan ya convertidos en una realidad muy concreta. Talavera de Madrid en Argentina, Potosí, Montevideo en Uruguay, que hemos visto también aquella idea de que había un palacio que ahora es un parque en diagonal en medio de la ciudad. En fin, una gran diversidad dentro de una misma unidad. Pero esta diversidad dentro de una misma unidad del conjunto, también hay otra unidad dentro de la diversidad de los países americanos, otra unidad que sirve de conexión entre todos ellos, que es el lenguaje, es el español, que une a todos y que yo creo que el Instituto Cervantes muy bien puede representar esa unidad dentro de la diversidad. Pues muchas gracias. Muchas gracias, Javier. Yo creo que Javier Aguilera encarna esa vocación de los españoles por América, esa vocación de más de 5 siglos y que sigue muy viva, ¿no? Y en el otro sentido, siempre que hablamos con amigos de Iberoamérica, siempre hablan de su paso por España, el tiempo que han vivido en España, y además, bueno, incluso familiarmente, pues tenemos un ejemplo también, ¿no? En el caso de Javier. Bueno, pues Javier empezó además esa vocación por América hace muchos años. Tuvo una exposición, no digo los años, bueno, es que yo creo que es bonita la cifra. Llega un momento en el que yo creo que se puede decir, yo empiezo ya también a presumir de edad. Te vas quitando años, pero llega un momento que al revés es un activo, ¿no? El ir cumpliendo. Y entonces me contaba Javier, sí lo digo, ¿no? Que Javier, muy jovencito, recién acabó la carrera prácticamente, o casi sin acabarla, hizo una exposición en el Archivo de Indias, nada menos, ya de estos temas. Y ahora, medio siglo después, pues está fraguando precisamente una 2.0 de esa misma exposición, ¿no? Como vemos, es toda una vida atesorando conocimientos. Yo, no sé, he conocido mucha gente, muchos compañeros con conocimientos sobre todo particulares, especializados, etcétera, pero con esa visión tan amplia. Bueno, lo hemos visto, es apabullante, ¿no? Es que yo estaba, digo, a ver que salga algo de Uruguay, de Montevideo, porque tenemos amigos de Uruguay, y el otro día yo no puse ninguna foto de Uruguay y digo, vaya, vamos a ver si... Pero también, claro, Uruguay, es que cualquier territorio con esa visión global que además le permite precisamente esa síntesis, que es lo difícil, ¿no? El llegar a la síntesis, y para llegar a esa síntesis hay que tener un conocimiento, yo diría, enciclopédico de la realidad en sus distintas vertientes, ¿no? Y bueno, pues ahora yo creo que es el turno del público, yo creo que casi por alusiones, porque aunque todos, digamos que todos los países, todas las ciudades están en el corazón de Javier, pero bueno, hay una que ha salido muchas veces, lo has mencionado muchas veces, entonces, como además tenemos la suerte de tener aquí a una persona querida de esa ciudad, pues yo le diría al embajador, a Nelson Olivero, que haga un poquito, por alusiones, comentario a la conferencia de Javier. Muy estimado Javier, mi querida Gloria, nuestro querido director del Instituto Cervantes, en nombre de toda la audiencia aquí presente, queremos felicitarte. Ha sido una conferencia magistral. Ha sido juicioso, muy disciplinado. Las imágenes que nos has presentado nos han transportado a estas ciudades abiertas.
no has tenido temor en enseñarnos tu trabajo de investigador, de urbanista, de historiador. Cada ciudad que nos has mostrado tiene su encanto. Y estoy seguro que la audiencia, cuando regrese esta noche a su casa, que es una audiencia curiosa, participativa y activa, va a estudiar, va a leer recopilación tuya, va a transportarse a cada uno, si quiere una ciudad abierta, una ciudad cerrada o una fortificación, que recientemente escuchamos también una cátedra magistral de nuestro querido director. Nací en Ciudad de Guatemala y mi corazón se encuentra en la bellísima ciudad de Santiago de los Caballeros, 25 de julio, que nosotros le llamamos Antigua Guatemala. Es cierto, desde el parque o la plaza central que tú conoces y Gloria también, encontrarás la vida activa de las personas. Panza verde nos llaman, porque es una forma de estar unidos a través de una cultura. Los lazos que tenemos entre los países que tú bien describes, hay una diversidad, pero a la vez hay una unidad, nuestra cultura, nuestras raíces. Y nos sentimos sumamente contentos y orgullosos de compartir esta noche contigo, con el director y con cada uno de nosotros que estamos aquí presentes, porque somos estudiosos y nos gusta aprender. En nombre de cada uno de ellos queremos agradecerte. Regresa pronto y transpórtanos siempre. Somos tus alumnos. Estoy seguro que cada uno llevará un bello recuerdo de esta noche. En nombre de Antigua Guatemala, siempre estarás cordialmente invitado, con Gloria. Ahí vivo, físicamente estoy aquí, al cual quiero mucho Estocolmo, pero realmente me siento antigüeño de corazón en sus tradiciones. Esos lindos volcanes y los salajes, el mercado lleno de flores, las bellas imágenes que vimos de esas ruinas maravillosas de la catedral. Pero estamos unidos, y la gentileza del pueblo. Cuando llegas al parque y ves que ahí las personas están cerca de ti, te dicen buenos días y te saludan, están pendientes de ti si quieres tomar algo o quieres comprar un periódico o jugar a la lotería. Me has transportado a mi casa, a mis raíces. Muchas gracias, Javier. Muchas gracias, Gloria. Gracias. Y a todos ustedes, realmente aprendamos de nuestro querido Javier. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, aunque para Estocolmo ya es un poco tarde, ¿no? Pero yo creo, Javier, si otras personas del público quieren intervenir, preguntar algo. Yo tengo una pregunta. Una pregunta muy tonta, seguro. Quería saber qué materiales se usaban para construir. O sea, me imagino que la piedra, sobre todo, pero la madera, por ejemplo. La madera, el ladrillo, sí, sí. Todo. Como en España, sí, sí, sí. Se encalaba como en España. Sí. Pues encalado, ¿no? Sí, sí, ¿O no? Claro, lo que sucede es que, claro, he estado hablando de las ciudades, pero claro, otra cosa sería hablar de la arquitectura, o sea, entonces, que sería muchísimo más largo y mucho más extenso, no solo de cómo se construyeron las casas, que hubo distintas maneras de construirlas, sino también de cómo se construyeron los edificios importantes. La arquitectura, como llaman ahora los mexicanos, que no le llaman arquitectura colonial, sino que muy inteligentemente le llaman arquitectura virreinal, recordando el virreinato del que formaban parte, es importantísima en América, y entonces eso sería para hablar de ello extensamente, ¿no? O sea, La próxima vez. entonces, La próxima vez que vengas. próxima vez. Y vamos a tener que hacer un curso sobre arquitectura de América, ¿no? Ya vamos dando ideas. ¿Alguna intervención más? ¿Alguna curiosidad más? Sí, a ver, Carolina Johansson. Muchas gracias por la impresionante presentación de las ciudades de América. Solamente una curiosidad.
Yo vengo de Perú y en Perú consideramos que tenemos 3 capitales. Bueno, antes del virreinato la capital histórica, el Cusco. Luego una capital muy importante antes de Lima es la ciudad de Hatuntzauza, que ahora se llama Jauja. Pues esta ciudad se fundó por Pizarro en 1534 y fue muy importante por la ubicación en el Valle del Mantaro, que es muy amplio, pero muy impráctica como ciudad, ya que estaba muy metida en la Sierra Central del Perú. Y luego, en enero de 1535, recién se fundó Lima. Entonces, ya Lima es la capital que todos nosotros conocemos como capital del Perú, ¿no? Solamente eso. Gracias. Okay. Sí. Carlos de Carolina. No sé. Sí, Javier habló de Sucre, que es una ciudad boliviana. Yo soy de Bolivia. Y evidentemente tiene 4 nombres. La ciudad de La Plata, Chuquisaca, Charcas y Sucre. Simplemente eso. Y la otra cosa, yo estuve también en la conferencia de Javier, de tu tocayo, y le decía, y ahora corroboro mi manera de pensar, que estas 2 conferencias nos llevan a pensar en la globalización, porque hoy se habla de la globalización como si fuera la única, y no, señor, hubo antes muchas otras globalizaciones. Quizás Marco Polo comenzó con la primera, y después vino España y Portugal. Entonces, la arquitectura, el urbanismo, es también una seña característica de ese tipo de globalización, porque se hacían negocios, había mercancías, consiguientemente no es solamente la globalización la actual, sino hubo atrás, más allá, otras globalizaciones. Muchas gracias, don Carlos, y eso me da pie para la publicidad. Este próximo sábado, precisamente, proyectamos el documental película de López Linares, España, la primera globalización, donde se tocan todos estos temas que tú has esbozado, efectivamente, sí, señor. Sí, como bien dice Carlos, está complementada con la conferencia que tuviste, Javier. Magistralmente, Javier complementa también a tu conferencia de las fortificaciones, y el mapa que nos enseña Javier de la ruta me gustó mucho cuando dice Azahar de ida y Canela de regreso. Se lo apunté en mi cuadernito de notas porque es muy sabio, que también está ligado con lo que acaba de decir ahorita Carlos de globalización y el comercio. Es poeta también, ¿eh? Sí. No, realmente tu conferencia es un gran legado. Felicitaciones, Javier. Bueno, acuérdense de que viva Sevilla y los barcos que vienen de las Antillas, viva Triana y los barcos que vienen desde La Habana. Pues después de esto solo queda que Carolina nos dé una copa de vino español, ¿eh? O sea que, por favor, ya pasamos a la zona biblioteca plurifuncional del Instituto Cervantes y del Goethe Institut, que somos efectivamente unidad en la diversidad y tenemos, como saben, una relación también fraternal con los europeos. También, no solo va a ser América, Europa también cuenta. Tendrías que decir Aufilas. Aufilas. Muchas gracias.